te amo. Señor, te damos gracias, Dios, por haberte hecho carne para probar de lo que nosotros probamos, Señor, para sentir lo que nosotros sentimos, Señor. Padre, para entendernos, Señor, porque si no hubiera sido así, Señor, ¿cómo un espíritu podría entender a un humano, Señor? Pero tú viniste, Señor, a probar, Señor, lo que nosotros probamos, Padre, a sufrir todas las cosas que nosotros padecemos en esta tierra, Señor. Padre, por eso ahora tú te puedes sentar a la diestra de la majestad, Señor, y compadecerte de nosotros, Señor. Padre, porque tú viniste a ser uno de nosotros, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, ponemos en tus manos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, Señor. Padre, todo aquello que nos aqueje, Dios, pidiéndote, Dios, que tú las tomes, Señor, porque tú prometiste llevar nuestras cargas, Señor Jesús. Padre, las ponemos en ti, Señor, de tal manera que en esta mañana, Señor, no haya ni un enfermo, ni un afligido, Señor, o alguien preocupado, Señor, sino que realmente dejemos nuestra ansiedad en ti, como dice tu palabra, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor Jesús. Padre, te rogamos que ahora tú nos des tu palabra, la cual es el alimento para nuestras almas, es el bálsamo que cura las heridas, es el agua que sacia nuestra sed, Señor, es el pan de vida que alimenta nuestras almas, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana y que tu palabra, Señor, pueda caer en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre todo suficiente. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. El único nombre que es sobre todo nombre. Les doy una cordial bienvenida tanto a los domésticos de la fe, a los locales de la fe, como a aquellos visitantes. Todos sean bienvenidos. En esta mañana voy a pedirles que vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, San Lucas 2, el verso 8 al verso 15. San Lucas 2, versículo 8 al verso 15. Yo creo que todos en esta mañana estamos en buena disposición para poder recibir la palabra del Señor. San Lucas 2, 8, ya lo tienen. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Yo creo que también para nosotros en esta mañana. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha acontecido, que el Señor ha sido manifestado. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero hablar un temita que quiero titularle el primer villancico. Y bueno, esto no es una ocurrencia mía, desde luego, sino que son cosas que el profeta de Dios habló. Mi tema es el primer villancico. Ahora, nosotros sabemos de sobra, al venir este mensaje, bueno, el Señor nos revela muchas cosas. Una de ellas es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso lo sabemos y no solamente lo creemos, no solamente lo sabemos, sino que lo creemos. Jesús no nació el 25 de diciembre. Mire, en el mensaje La Deidad de Jesucristo, en el párrafo 37, predicado el 25 de diciembre del 49 precisamente, el profeta de Dios es el mensaje donde yo he encontrado, donde él habla de una fecha, si no es que exacta, de cuando Jesús nació. Dice él: nosotros hoy, por todo el mundo, recuerda, este lo predico un 25 de diciembre, dice: nosotros hoy por todo el mundo celebraron el nacimiento de Jesús, lo cual ahora es tan solo tradicional,
Jesús no nació ningún 5 de diciembre o nada el 25 de diciembre. Sabemos que eso es imposible. Las colinas de Judea están llenas de nieve en ese tiempo. De modo que, ¿cómo pudiera ser eso? Jesús, comúnmente por la astrología y demás, y por todos ellos, nació el primero, alrededor del 1 de abril, así que cuando era la temporada de primavera. Ahora, mire, el profeta habla aquí, dice que comúnmente por la astrología. Todos entendemos que cada cosa que Dios tiene, el diablo tiene su contraparte. ¿Es verdad? El profeta nos enseñó que la primera Biblia que el Señor escribió, ¿dónde fue? ¿Alguien me puede decir? En el cielo. Y el salmista dijo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, ¿dónde? En los cielos. Entonces, si usted quiere leer la Biblia, solamente tiene que mirar al cielo. Ahora, el diablo tiene la contraparte de eso a través de los adivinadores. Mire, ahorita, cuando estamos hablando respecto, o la otra semana, respecto a los dones del Espíritu, vamos a descubrir que casi cada uno de los dones que el Señor habla en 1 de Corintios 12, Satanás tiene lo suyo también. Tiene sus propios dones para hacer contrapeso a lo genuino. Ahora, entonces, ¿por qué el profeta dice Jesús comúnmente por la astrología? Ahora, eso no nos hace, mire, la palabra esotérico, para nosotros, o más bien la palabra cabalístico, la cábala, para nosotros los gentiles, se usa mucho en el esoterismo. Sin embargo, para los judíos la cábala, ellos le dan otro uso. Bueno, yo no sé si usted sabe eso, no estamos aquí para promocionar eso, desde luego, pero solamente para decirles, si el profeta dice que por la astrología, o sea, por los astros, hermano, y tuvo que haber sido un astro, aquel que anunció la primera venida de Jesucristo. Usted dice, ¿eso es verdad? Claro que es verdad, porque los magos de Oriente cabalgaron durante 2 años siguiendo la guianza del Espíritu Santo a través de un astro. ¿Por qué? Porque un profeta en el Antiguo Testamento, Balaam, había dicho eso, y saldrá la estrella de Jacob. No solamente por eso, cuando, mire, en muchos mensajes el hermano Branham dijo, o en varios, que ellos eran gentiles, pero el mensaje Tiempo de Unión y Señal, el hermano Branham dice que ellos eran judíos, de tal manera que ellos sabían interpretar correctamente el movimiento de las estrellas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en la Biblia había una señal relacionada con una estrella que decía, y saldrá la estrella de Jacob, pero no solamente eso, y llevar el cetro en su mano. ¿Así dice la Biblia? Ahora, si era un cetro, el hermano Branham dijo, un pastor tiene un cayado, pero un cetro lo tiene un rey. Así que cuando ellos llegaron, no estaban dando golpes al viento. Ellos dijeron, ¿dónde? No dónde está el pastor, pero ¿dónde está el rey? Porque la Biblia hablaba de un cetro. ¿Dónde está el rey de los judíos? Que su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Ahora, pero ciertamente, aunque nosotros no creemos que Jesús nació el 25 de diciembre, pero el profeta de Dios predicó en esta temporada en la cual nosotros estamos en esta mañana, casi todos los sermones relacionados con este tema, con excepción de uno. El 25 de diciembre de 1949, él predica la deidad de Jesucristo. Ya lo escuchamos aquí el año pasado, si usted se acuerda, en diciembre precisamente. El 22 de diciembre de 1957 predica la gran luz resplandeciente, ¿es verdad? El 21 de diciembre de 1958 por la mañana predica ¿dónde está el rey de los judíos? El 28 de diciembre de 1958 predica ¿por qué la pequeña Belén? El 25 de diciembre de 1960 por la noche predica el regalo envuelto de Dios.
El 14 de diciembre de 1963 predica ¿Por qué la pequeña Belén? Una vez más. El 16 de diciembre de 1963, perdón, dije 14 de diciembre de 1963, ¿por qué la pequeña Belén? El 16 de diciembre de 1963 predicó Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. El 22 de diciembre de 1963 predica Los dones de Dios siempre hallan sus lugares. Y finalmente, el 21 de diciembre de 1964 predica ¿Por qué tuvo que ser pastor? Mire, esto es lo que está grabado. Esto que le voy a decir, usted no lo tome, solamente escúchelo, ¿está bien? El hermano Branham, cuando iba a Jeffersonville de Tucson a Jeffersonville, él iba a predicar 3 sermones. Uno de ellos, que está en la cinta, que el profeta lo menciona, es, ¿cómo se llama? El rastro de la serpiente. El hermano Billy Paul dice, porque ellos tienen las notas que otras, mire qué cosa, tener las notas de lo que un profeta ya no alcanzó a predicar. El profeta dijo que iba a hablar sobre el rastro de la serpiente. El hermano Billy Paul dice que él iba a hablar sobre la soberanía de Dios. Y el hermano Peregrine dice que existen las notas del mensaje de Navidad que el hermano Branham había de predicar, que él iba a llamar Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Él ya no tuvo tiempo de hacerlo. Cada uno de estos 2, 4, 6, 8, 9 sermones, que todos los predica entre el 14 y el 28 de diciembre, en ese lapso de tiempo, alrededor de la temporada de Navidad, cada uno de estos temas tienen que ver con el asunto relacionados con el asunto del nacimiento de Jesucristo. Bueno, espero que usted los haya leído, yo los he leído, por eso estoy hablando con propiedad, no estoy inventando nada. Solo hay un sermón con este tema que lo predicó fuera de esta temporada. Y el sermón le tituló Observando su estrella, predicado el 11 de abril de 1959 en Los Ángeles, California. Fue el único. Todos los demás los predica en diciembre, ya sea en Jeffersonville o fuera de Jeffersonville. Ahora, mi tema es, ¿cuál es? El primer villancico. Bueno, para poder tomar este tema o poner este título a este sermón, voy a tomar una parte que habla el profeta en el sermón El regalo envuelto de Dios, predicado el 25 de diciembre del 60, párrafo 111. Dice, y tal vez ese fue uno de los pastorcitos acostados en la colina aquella noche, cuando allá en el establo, donde un bebé pequeño estaba llorando, y el mundo no había lugar para él. Nadie lo quería. Pero al mismo tiempo, un pastor, hermano, escuche, si alguien no quiere a Jesucristo, Dios puede levantar de las piedras a hijos de Abraham para que lo reciban. Si alguien no quiere el mensaje, Dios tendrá que tomar a alguien que realmente abrace este mensaje con todo su corazón. Para que no pensemos, hermano, que somos alguien. Bueno, sí, es que yo soy alguien. ¿Quién somos nosotros después de todo? A veces uno piensa, hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Quiero decirle, si algún día usted y yo queremos o dejamos de servir a Cristo, no se preocupe, Dios tendrá a alguien más para ocupar nuestro lugar. Porque nadie, absolutamente nadie, es indispensable en el plan de Dios. Si no había lugar en el mesón para Jesucristo, en alguna parte tendría que haber lugar. Si ellos no lo querrían recibir, habría alguien que sí lo recibiría, como hubo alguien que sí lo recibió. Ahora, el mundo, no había lugar para él, nadie lo quería, pero al mismo tiempo a un pastor allá en la colina, Los Ángeles, aquí es donde voy a poner énfasis. Los ángeles descendieron y comenzaron a cantar el primer villancico. ¿Qué fue lo que comenzaron a cantar? El primer villancico.
¿Qué decía ese villancico? Hermano, yo siempre que he visto, usted sabe, nosotros cuando entonamos los cantos, pues siempre llevan una rima, siempre van acomodados de una cierta manera en cuartetos, quintetos, sextetos, lo que sea. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo se debió de haber escuchado? Nosotros lo leemos en español, pero en el lenguaje que aquellos ángeles lo cantaron, ¿cómo se debió de haber escuchado? Hermano, yo digo, ¿por qué el profeta de Dios lo tuvo que llamar así? Él lo hubiera puesto la primera alabanza de adoración, la primera alabanza de avivamiento, el primer cántico de victoria, como así lo dice la Biblia. Y cantaban el cántico de victoria, pero no, el profeta de Dios toma aquello que a mucha gente se le pasó por alto para decir que este fue el primer villancico. Y usted no escucha que la gente entona villancicos el día del trabajo, ni el aniversario de la revolución, ni siquiera en el comienzo de la primavera. Pero ¿por qué el profeta lo dijo así? A mí me agrada eso. Y comenzaron a cantar el primer villancico. ¿Qué decía esto? Hoy, en la ciudad de David os ha nacido Cristo el Salvador. Mire, si yo leo la Biblia, es hasta el versículo 14 donde ellos comienzan a entonar un canto. Esto a lo que el profeta de Dios se está refiriendo está en el versículo 11. Esto quiere decir, según yo entiendo, por lo que la Biblia dice y lo que el profeta dijo, que el cántico de ellos no comenzó en el versículo 14, sino que comenzó desde el versículo 11. Hoy en la ciudad de David os ha nacido Cristo el Salvador. Eso fue revelado. Ahora mire, examinemos esto un poquito. Lo primero que los ángeles mencionaron fue el lugar donde había nacido. El lugar. Y ellos dicen que fue en la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén. Ahora, mire, regresemos un poquito a esto. Y yo quiero llamarlo como el profeta lo llamó, el primer villancico. Regresemos al primer villancico. El primer villancico, o el canto mejor dicho, de los ángeles es muy distinto al del ser humano que ha sido redimido. Un ángel nunca podrá entonar sublime gracia del Señor que a un infeliz como yo salvó. ¿Es verdad? Usted nunca escuchará a un ángel entonar sublime gracia. ¿Por qué? Porque un ángel nunca fue un infeliz, pecador, perdido. ¿Es verdad? Tampoco el ángel podrá entonar. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo siempre amaré esa cruz. La cruz, ¿qué beneficio le hizo a cualquier ángel? ¿Quiere que le diga cuál beneficio? Ninguno. Jesús no murió en la cruz para salvar ángeles. Jesús murió en la cruz para salvarme a mí. Y yo espero que usted en esta mañana se encuentre identificado con eso. Tampoco un ángel puede cantar, hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, donde se sumerge cada cual. Esta se me olvidó. Donde se sumerge en su raudal. Ahora, ¿sabe usted por qué? Porque ellos nunca han estado perdidos. Pero mire, la Biblia habla también de ángeles caídos. Pero lo tremendo es que para ellos Dios nunca les proveyó una vía de redención. ¿Es verdad? Nosotros estábamos caídos. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y el Dios que es rico en misericordia proveyó una vía para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora, mire, examinemos un poquito el canto de los ángeles. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios se sentaba sobre un trono.
¿Dónde estaba ubicado ese trono? En el cielo. Y había serafines. Estos serafines con dos alas cubrían su rostro en señal de reverencia, con dos cubrían sus pies en señal de humildad y con otras dos volaban. Eso es lo que dice el profeta y lo que dice la Biblia. ¿Cuál era el cántico de ellos alrededor del trono? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, este era el cántico de los ángeles en el cielo. Pero si usted escudriña la Biblia, no encontrará. Ahora mire, ¿qué es un ángel? Es un mensajero. Dios muchas ocasiones envió ángeles a la tierra. ¿Es verdad? El salmista dijo que los ángeles son espíritus ministradores en favor de nosotros. Dios mandó un ángel a decirle a una mujer estéril que iba a tener un hijo, o a decirle a varias mujeres estériles. Dios mandó un ángel a decirle a María que ella había sido escogida para que en su vientre se incubara el Hijo de Dios. Pero antes de esto, yo no encuentro en la Biblia donde un ángel haya venido a entonar un cántico a la tierra. Antes de esto. ¿O lo hay? Los ángeles cantaban en el cielo. Pero este fue el primer canto de los ángeles en la tierra. ¿Y qué fue lo que cantaron? Un villancico. Nunca antes se había sabido que algún ángel cantaba en la tierra. Pero mire, esto es tremendo. Y no solamente eso, sino que fue la primera vez que los ángeles, escuche, en el Antiguo Testamento ellos estaban alrededor del trono de Dios, diciendo, santo, santo, santo es ¿quién? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Dios mismo. Pero esta es la primera vez que los ángeles le cantan no a un Dios espíritu en el cielo, sino a un ser humano. Eso es lo que dijo el profeta. En el sermón, ¿por qué tuvo que ser pastor? Párrafo 90. Dice, fíjese, alabando y glorificando a Dios por allá, a Dios allá, por lo que ellos habían visto y oído. Oyeron a ángeles cantarle por primera vez a un ser humano. ¿A quién le cantaron? A un ser humano. Hermano, pero ese ser humano no era un ser humano más para poblar la tierra. Ahora, los ángeles nunca antes, escuche, dice el profeta, los ángeles nunca antes le habían cantado a un ser humano. Y miren los coros. ¿Cómo es que ellos se han de haber parado y entrenado esas voces? ¿Quiénes eran? Yo no sé, la Biblia no dice el nombre de ellos. Pero antes de venir a la tierra, cuando el Señor les dijo, miren, ¿cuántos eran? No sabemos, pero el Señor los tuvo que haber comisionado. Tú y tú y tú y tú van a ir a la tierra. Y no van a llevar un mensaje como Gabriel, como Miguel. Ustedes van a ir con otro propósito. Van a ir a cantar el primer villancico. Eso nos muestra que si un ángel tiene que entrenarse para ofrecer un cántico a Dios, ¿qué de nosotros como seres humanos? Yo me los imagino en los barandales del cielo, diciendo, a ver, primero el tono. ¿Cuál tono? ¿Cuál tono? Usted dice, ¿Dios tiene orquesta en el cielo? Claro que la tiene. El hermano Branham dijo que cuando aquellos ángeles, cuando Jesús fue llevado en Hechos 1, que una nube le cubrió, detrás de la nube había una orquesta de ángeles. Y dos de los de la orquesta
traspasaron la nube del cielo a la tierra para decir a este mismo Jesús, varones hermanos, que ustedes están viendo, así como se fue, así vendrá. ¿Es verdad? Entonces, Dios tiene una orquesta. Quizá estaban ensayando y entonces quizá afinando sus voces. Hermano, porque no iban a cantar en el metro, no iban a cantar en la calle. Ni siquiera iban a cantar en el Auditorio Nacional. Iban a cantar el primer villancico que un ángel le ha cantado a un ser humano, según lo que dijo el profeta. Ahora, y miren los coros, cómo es que ellos se han de ver parado y entrenado esas voces. Ellos deberían haber cantado en el nacimiento del Mesías y todos ellos fueron pasados por alto. Y los ángeles les descendieron y les cantaron a pastores comunes de oveja. Hermano, cuando un artista va a dar un concierto, bueno, usted sabe, hay de distintos precios. Dependiendo qué tan lejos quiere estar de la persona que va a cantar. Si quiere estar en primera fila, bueno, eso le cuesta. Si quiere estar en la última grada, eso le cuesta menos. Pero Dios trajo a estos pastores y los sentó en primera fila, no por allá en las gradas, en primera fila, para que escucharan el primer villancico entonado por ángeles aquí en la tierra. Ahora, ellos deberían haber cantado en el nacimiento del Mesías y todos ellos fueron pasados por alto. Y los ángeles descendieron y les cantaron a pastores comunes de oveja, no con ropa de clérigo, sino con ropa de pastor. Y miren quienes recibieron el primer mensaje. Es increíble. Ahora, ellos fueron, como les decía, los ángeles en ocasiones anteriores fueron enviados a anunciar algún evento, pero no a cantar. Y el profeta fue inspirado a predicar en 2 ocasiones. Aquí es donde voy a entrar un poquito. ¿Por qué la pequeña Belén? Ya sabemos que fue el primer villancico. Ya sabemos que fueron los ángeles de Dios. Ya sabemos que ellos se entrenaron para eso. Ya sabemos que nunca antes un ángel le había cantado a un ser humano. Un ángel le había cantado a Jehová en el cielo, pero nunca antes a un ser humano. Pero ahora, mire, por eso yo creo que el profeta de Dios, cada vez que predicó un sermón y le puso un título, él fue inspirado por el Espíritu de Dios a hacerlo. Él 2 veces pregunta, ¿por qué la pequeña Belén? Esto nos lleva a pensar muchas cosas. ¿Por qué la pequeña Belén? Y mire, él hace énfasis el por qué fue escogida la pequeña aldea de Belén. Primeramente, para que allí naciera el Mesías. Si el Mesías hubiese nacido en Gilgal, ¿dónde se hubiera cantado el primer villancico? En Gilgal. Si el Mesías hubiera nacido en Jericó, el primer villancico hubiera sido cantado en Jericó. Si el Mesías hubiera nacido en Jerusalén, el primer villancico hubiera sido cantado allí. Pero ¿por qué la pequeña Belén? Mire, ¿por qué fue escogida? Para que naciera el Mesías y para que en las cercanías de Belén se cantara el primer villancico. Mire, el primer villancico no fue entonado en alguna ciudad bíblica importante. En el sermón, ¿por qué la pequeña Belén? Predicado el 28 de diciembre del 58, dice el profeta en el párrafo 83. Y años después, eso fue representado muy bien en Jesús, el amado, el Hijo de David, quien habría de venir a cumplir todas las cosas que habían sido prometidas. En esta pequeña ciudad de Belén fue donde estas cosas sucedieron.
Y fue en las mismas colinas de Judea donde David había apacentado sus ovejas. Muchos años después, fue ahí fue donde los ángeles cantaron su primer villancico en las colinas de Judea, mirando hacia Belén, el primer villancico. A vosotros os ha nacido en la ciudad de David, Cristo el Señor. Cuando estos ángeles aparecieron por primera vez para cantar, no fue en Jerusalén, la iglesia grande, en el corazón del judaísmo. No fue allí. Ni tampoco fue en Gilgal, ni fue en Silo, donde ellos siempre habían tenido toda su adoración denominacional. Pero fue en la pequeña Belén donde el Espíritu de Dios se había estado moviendo en una manera misteriosa, trayendo algo. Fue allí. Ahora otra cosa. El profeta es ese lugar, pero ahora nos va a llevar a las personas. Ni tampoco el villancico fue entonado donde Caifás, el sumo sacerdote, ni en la casa de algún ministro prominente. En el sermón también, ¿por qué la pequeña Belén? Este predicado el 14 de diciembre del 63, párrafo 69. Dice el profeta, ahora nos damos cuenta que en este pequeño establo fue allí donde se cantó el primer villancico en la tierra, y que fue cantado por los ángeles. Piensen en ello. El primer villancico no fue cantado allá donde Caifás, ni allá en la iglesia grande y fina donde estaba un pastor maravilloso, pero en un establo en Belén, la más pequeña de todas ellas. No obstante, el primer villancico fue cantado por seres angelicales en la pequeña ciudad de Belén. ¿Ven a lo que me refiero? Ahora, ¿por qué la pequeña Belén? Porque Belén fue en la ciudad o en la aldea donde Jesús nació, sabemos eso. ¿Y por qué nació allí? Primero, porque la profecía así lo decía. Mire, cuando los magos de Oriente en Mateo 2 llegaron a Jerusalén, preguntando por quién, por el rey de los judíos. Mire, ya dijimos que ellos no llegaron preguntando por algún pastor, por algún predicador, por algún sumo sacerdote. Ellos llegaron preguntando por el rey. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos tenían una visión clara y exacta de lo que la Escritura decía. Y eso es lo importante para cualquier ministro, para cualquier cristiano hoy en día. Tener una visión clara y exacta de lo que dice la Biblia y de lo que dice el mensaje para poder dar en el blanco. Por eso ellos no iban dando golpes al viento. Ellos sabían lo que venían siguiendo y por qué lo venían siguiendo. Sabían que la estrella hablaba del nacimiento de alguien, pero no de cualquier persona. Sabían que el nacimiento de aquella estrella estaba relacionado con el nacimiento del rey. No el nacimiento de un rey. El nacimiento del rey. Así como cuando al profeta se le dijo, esta es la espada del rey, cuando él la recibió en el cañón Sabino. Él, como un ser humano, dijo, debe ser la espada de un rey. Y entonces la voz lo corrigió en su pensamiento para que él tuviera una visión clara y perfecta y correcta y exacta de aquello, y le dijo, no es la espada de un rey, es la espada del rey. Ahora, los magos venían preguntando por eso, ¿dónde está el rey? El rey de los judíos. Cuando ellos llegan ante Herodes, Herodes era un rey para ellos, que lo enviaban de Roma. Dijo, bueno, oiga, caballeros, pues ¿por qué vienen preguntando? Si aquí el único rey soy yo, me viene buscando a mí. No, señor,
Porque cuando entramos a Jerusalén la estrella se desapareció. Si hubiera sido tú, la estrella colgaría arriba de tu cabeza. Pero no eres tú. Entonces ustedes vienen buscando otro personaje. Sí, Señor. Miren, como yo no soy una persona que va a la iglesia, no les puedo citar la Biblia. Pero, a ver, tú, fulano de tal, mira, ve, búscame por ahí algunos reverendos, algunos ministros que conocen de la Biblia y que vengan a disipar esta duda de estos caballeros que vienen. Cuando tienen, ¿ustedes qué dicen de lo que ellos están diciendo? ¿Hay una profecía respecto a un rey? Sí, claro que sí. ¿Dónde está? Bueno, Miqueas, un profeta menor, habló de un evento mayor. Y dijo, en Miqueas 2:2, mas tú, Belén Efrata. Mire, cuando uno lee la escritura en Mateo, Mateo no cita palabra por palabra la profecía de Miqueas. Por eso yo prefiero tomar la profecía para ver qué es lo que dice ahí. Dice, Miqueas 5:2, mas tú, Belén Efrata. Y luego Miqueas dice pequeña. Esta palabra, pequeña. Para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y su salida, sus principios, sus orígenes son desde el principio de los días del siglo. Esto es lo que Miqueas estaba diciendo. Entonces, Herodes dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, que la persona a quienes ellos están buscando no está aquí en Jerusalén. Según el profeta menor, Miqueas dijo, debe de ser en Belén Efrata. Así lo menciona la Biblia, ¿verdad? Yo creo que fue el mismo texto que ellos debieron de haber leído. Ahora, ¿por qué Belén Efrata? Si usted lee cuando Mateo cita esa escritura, Mateo no dice Efrata. Pero ¿por qué Miqueas? ¿Por qué dice Belén Efrata? Usted, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, la escritura, cada palabra es importante. Mire, en los días de Jacob, en Génesis, en el principio de la Biblia, en Génesis 48:7, Belén era llamada Efrata. ¿Qué cosa? Efrata. Belén era llamada Efrata. ¿Qué significa la palabra Efrata? Ahorita vamos a ver a Belén. La palabra Efrata quiere decir fructífera. O sea, de Efrata tenía que salir el fruto. ¿Cuál fruto? El primer fruto de la resurrección. El primer grano de trigo. Ese tenía que... ¿Sabe usted que en el tiempo de la siega dijo el hermano Branham que Jesús fue ese grano de trigo que tuvo que ser molido? Entonces, y no es sino hasta después de la conquista de Canaán, según Ruth 1:1, que se llamó Belén de Judá. Así comienza Ruth. Mire, para mí aquí hay algo insólito. Si Noemí vivía en Belén. Ahora, permítame. Ahorita voy a regresar a esto. Belén de Judá era así llamada después a partir de Ruth 1:1 para distinguirla de Belén de Zabulón. O sea, había un Belén de Judá y había otra Belén de Zabulón. Por eso el Señor, para distinguirla, que la gente no se confundiera, tuvo que ser específico y decir que era Belén de Judá. Escuche. Cuando el profeta de Dios tenía quizá 3 años, una voz vino y le dijo, tú vas a vivir cerca de una ciudad llamada New Albany. Ahora,
Para que él no se confundiera, el ángel tuvo que ser específico. ¿Por qué? Porque apenas a 18 kilómetros donde él nació había una Albany, Kentucky. ¿Lo hay todavía? Usted investíguelo. O sea, cerca de donde William Branham nació, apenas a 18 kilómetros hay una ciudad llamada Albany, Kentucky. Pero, para que él tuviera, aún en su corta edad, en su memoria fresca, para que supiera, tuviera una, o en su mente, estuviera exactamente donde habría de vivir. Por eso el ángel le dijo, New Albany. Así le dijo el ángel. Esto yo lo investigué y usted lo puede investigar también. A 18 kilómetros donde William Branham nació, hay una ciudad llamada Albany, pero Kentucky. Ahora, el ángel no le dijo si era Indiana o Kentucky, pero para que él supiera exactamente de lo que se trataba, el ángel tuvo que ser específico y decirle New Albany. Ahora, cuando la Biblia habla de Efrata, permítame. Belén de Judá, que es como se le llama ya posteriormente después de Ruth, está a escasos 8 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Ahora mire, nuestras Biblias regularmente la llaman Belén, así como se escucha. A mí me gusta la versión antigua de la Biblia porque creo que es más exacta. La llama de, mire, voy a borrar esto, creo que esto ya lo vimos. Mire. Y la Biblia llama Betlehem. Si uno parte esta palabra, la palabra Bet quiere decir casa. Si usted se acuerda cuando Jacob tuvo aquel sueño, que al siguiente día derramó aceite sobre aquella piedra que le sirvió como almohada y dijo, este lugar se ha llamado ¿qué? Betel, casa de Dios. Bet es casa. Esto es Él, que es Dios. Y Gem quiere decir pan. O sea, Jesús nació en la casa del pan de Dios. Mire, escuche. Lo peor que le puede suceder a cualquier iglesia, siendo que es la casa de Dios, es que no tenga el pan de vida para la gente. Eso fue lo que sucedió en los días de Ruth. La Biblia dice que en los días de Noemí, la Biblia dice que ellas estaban en Belén. Pero la cosa era, lo extraño, es que en Belén, la casa del pan de Dios, dice la Biblia que Noemí, su esposo y sus 2 hijos emigraron a Moab por una sequía y porque no había pan. Era paradójico. ¿Cómo es que en la casa del pan de Dios no hay pan? Entonces, no estaba sirviendo al propósito. Así comienza en el libro de Ruth. No había pan. ¿Cómo? Entonces, si no había pan, ¿por qué se llamaba Belén? Tan solo por el nombre Dios les requería que allí hubiera trigo. Y sabe una cosa,
Uno no puede culpar a Dios ni puede culpar a la ciudad. Mire, yo he dicho esto. El libro de Ruth comienza diciendo, y fue en los días de los jueces. ¿Me explico? Yo le voy a decir algo. Entonces Ruth es un libro dentro de otro libro. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del libro de los jueces. Aquí comienza y aquí termina. Y dentro de eso, de este periodo de los jueces, ahí se comienza a desarrollar la historia de Ruth. Pero el libro de los jueces 2 veces menciona, yo creo que ahí se debió la sequía, y por lo tanto, si no hay sequía no hay siembra, si no hay siembra no hay cosecha, si no hay cosecha no hay trigo, y si no hay trigo no hay pan. Una cosa depende de la otra. ¿Y sabe usted por qué? Porque la Biblia dice 2 veces en el libro de jueces que cada quien hacía lo que a su parecer era bueno. Hermano, si el hacer lo que a su parecer cada quien era bueno trajo una sequía, si en esta mañana, en este lugar, cada quien hace lo que a su parecer es bueno, no espere que venga, o no se asombre que venga una sequía espiritual y esta iglesia, usted que en esta mañana se sienta en estas bancas, no tenga el pan de vida. Pero ¿sabe una cosa? En el tiempo de los jueces tenían una excusa, entre comillas. El hermano Branham dijo 2 veces que la razón que cada quien hacía lo que a su parecer era bueno es porque no tenían un profeta en sus medios. Hoy en día nosotros no podemos decir eso, porque sí ha habido un profeta entre el pueblo de Dios. Ahora, Belén, la casa del pan de Dios. Eso es lo que dijo el hermano Branham también. Yo antes de leerlo en cualquier otro lugar se lo leía a William Branham. Belén significa la casa del pan de Dios. Por eso, lo más importante, mire, por eso Dios tomó aquella pequeña Belén. Le estaba diciendo, mira Belén, tú que eres pequeña, que eres insignificante, que nadie te toma en cuenta. En vez de Jerusalén, Jericó, Gilgal, Ramot de Galad, cualquier otra ciudad importante, a ti insignificante Belén. Eso es lo que le está diciendo al decir pequeña. A ti Belén, a ti pequeña, insignificante Belén, de ahí yo voy a honrar tu nombre. Esto no va a ser como en los días de los jueces, sino que allí va a nacer el pan de vida. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dijo Jesús en San Juan 6:48 al 51. Jesús dijo, aquel que había nacido ¿dónde? Aquí, en la casa del pan de Dios. Por eso él no podía nacer en Jerusalén ni en ninguna otra ciudad, porque el ministerio de Jesús, lo que él era, tendría que estar identificado con el lugar donde él naciera. Mire, por eso no en balde. Oye, mire, yo no sé si lo traiga aquí en la Biblia, en la otra lo traía. Por eso no en balde, el profeta de Dios, miren, quizá no lo traiga aquí, quizá no. No en balde, el profeta de Dios a muchas de las ciudades presentes les dio nombres bíblicos. ¿No? Él dijo que Los Ángeles era, ¿cómo qué? Capernaum. Capernaum, Capernaum. Y así fue como él se refiere a Los Ángeles. Tú que te haces llamar la ciudad de Los Ángeles y que te has elevado hasta los cielos, hasta el fondo del océano serás bajada. Él dijo que Samaria era como Washington. Mire, yo no traigo aquí, voy a tratar de recordarlos, pero yo lo puedo probar. Él dijo que San Luis, Missouri era como Nínive. Él dijo que Tucson era como ¿qué? Jerusalén. Él dijo que Phoenix era como Jericó. Él dijo que Jeffersonville era como Nazaret. Jesús
no nació en Nazaret. Él fue criado en Nazaret. Así dice la Biblia. William Branham no nació en Jeffersonville, él fue criado en Jeffersonville. Ya borré lo que había puesto anteriormente. El ángel le dijo: tú vivirás cerca de una ciudad llamada New Albany. Fue un ángel de Dios. Hermano, yo no sé si haya sido el mismo y no quiero especular en esto. Fue un ángel de Dios a quien le dijo a José: José, Herodes ha muerto, regrésate con el niño. Y la Biblia no dice que regresó a Jerusalén, regresó a Nazaret, porque había una profecía que decía que él tenía que ser llamado Nazareno. Ahora, la casa del pan de Dios. Por eso Jesús dijo en San Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Aquella gente estaba tratando de impresionar a Jesús diciendo: nuestros padres comieron maná en el desierto. Y les dijo: ¿y eso qué? ¿Qué bien les hace a ustedes que sus padres hayan comido maná en el desierto? Dijo: y por si ustedes piensan que eso fue algo, Jesús les dijo: sí. Ustedes me quieren impresionar a mí al decirme que sus padres comieron maná en el desierto, pero quiero decirles que cada uno de ellos están muertos. Hermano, esa declaración cualquier persona la diría. Habían pasado 1500 años desde aquel evento. Pero ¿sabe una cosa? El profeta de Dios vino y toma esa escritura y nos dice que Jesús les estaba hablando no de una muerte física, sino de una muerte espiritual. O sea, lo que Jesús les estaba diciendo: ustedes me quieren decir que sus padres comieron comida de ángeles, maná en el desierto, y quiero decirles que aunque comieron eso, no les hizo ningún bien, porque cada uno de ellos está muerto, eternamente separado de Dios. El profeta dijo eso en Hebreos, en el libro de Hebreos. Ahora, entonces, vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo. Y yo creo que Jesús, cuando dijo no estaba apuntando a alguna gente en la audiencia o allá en el balcón. Él estaba diciendo hablando del mismo. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él comiere no muera. Y luego dice él: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. La gente, con una profunda falta de entendimiento, diciendo: ¿qué cosa nos está diciendo este hombre? Descendió del cielo. El hermano Branham dice que muchas veces cuando Jesús hacía alusión que él era el Hijo de Dios, dijeron: nosotros conocemos dónde nació. Sabemos que ni siquiera nació en un hospital decorado, en un cuarto color de rosa. Fue allá y nació en un pesebre. Miren qué cosa. Y ahora nos viene a decir que él viene del cielo. Dice que la gente decía: conocemos a sus padres, conocimos a José, conocemos a María. ¿Cómo es que él nos viene a tratar de impresionar, decir que ha venido del cielo? Pero él vino del cielo. Porque él, antes de vivir aquí en la tierra, vivía en el cielo. Por eso yo creo que al mismo que los ángeles le cantaron en Isaías 6, era el mismo que los ángeles le cantaron en la tierra el primer villancico. Yo soy el pan que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora mire lo que dice el profeta en el sermón ¿Por qué la pequeña Belén?, predicado el 14 de diciembre del 63, párrafo 79. El nombre Belén significa la casa del pan de Dios. Ahora, qué apropiado es eso para Jesús, el pan de vida eterna. Cristo es el pan de vida. Todos creemos eso, ¿no es cierto?
que ha apropiado Belén allí, el centro mundial del pan, fue el centro del pan de vida eterna. Y por eso es que el rey tenía que nacer allí. Él dijo en San Juan 6:35, yo soy el pan que descendió del cielo, de Dios del cielo. Vuestros padres comieron maná en el desierto y todos murieron, pero este pan, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Mire, una cosa llevó a Jesús a otra. Si usted lee este asunto del pan, apenas unos versículos más adelante, Jesús no para allí, sino que lleva esta situación más allá todavía. Cuando les dice, caballeros, si ustedes no me entendieron, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida. Léalo. La declaración previa a eso fue que les dijo que él era el pan de vida y que la gente, si quería tener vida eterna, tenía que comerse el pan de vida. Ahora, dice el profeta, entonces Jesús es el pan de vida, por lo tanto el pan de vida tenía que venir a Belén. Él es nuestro pan de vida para la jornada, al igual que Israel. Dios le dio a Israel pan de los cielos para su jornada mientras viajaban desde donde habían salido de Egipto hasta la tierra prometida. Todas las noches caía pan de los cielos y Dios nos dio a nosotros el pan de vida para nuestra jornada. Vino a Belén, la casa del pan de Dios. ¿Por qué tuvo que ser así? Tenía que ser donde ese nombre se llamaba Belén, la casa del pan de Dios. Entonces, ¿cómo podía él haber nacido en Jerusalén? ¿Cómo podía haber nacido en Ramot de Galaad? Vean, él vino a donde estaba su nombre, la casa del pan de Dios. Ahora este es el lugar. Belén, ya vimos por qué. Pero el profeta, en otro sermón, se refiere no al lugar, sino a la persona. ¿Por qué tuvo que ser a pastor? ¿Por qué? Primero él pregunta, ¿por qué tuvo que ser la pequeña Belén? Ahora se desvió un poco de enfocar el lugar para ahora enfocar por qué a ellos. Ahora, dice el profeta. Mire, no fue a los teólogos o a los escribas, ni al sumo sacerdote Caifás, ni a Anás, el suegro de Caifás, ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los herodianos, sino a pastores. Fue a quienes visitaron los ángeles a cantarles aquel primer villancico. Qué cosa. Ellos eran la audiencia. Ellas eran el público. Hermano, eso no fue poca cosa, porque eso no sucede todos los días. Que Dios haya escogido a unos humildes pastores, sentarlos en primera fila y hacer que un grupo de ángeles les canten a ellos el primer villancico que alguna vez fue entonado en la tierra. Ahora, para que esto sucediera es porque algo demasiado importante estaba ocurriendo. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Mire, en el sermón El oprobio por causa de la palabra, párrafo 251, dice el profeta: los ángeles estuvieron en su nacimiento. ¿Cómo los ángeles han de haber estado mirando hacia abajo y regocijado? Cuando ellos miraron hacia abajo al pesebre y vieron al Dios encarnado. ¿Quién estaba allí? El Dios encarnado. Amén. Con razón ellos pudieron gritar: hoy en la ciudad de David ha nacido Cristo el Señor. Los ángeles se le regocijaron, batieron sus grandes alas y sobre los montes de Judea cantaron: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Pero lo más tremendo es que solamente fueron aquellos pastores que escucharon esto. Hoy en día, millones y millones de gente que ha tenido la Biblia lee estas cosas, pero los primeros destinatarios fueron unos humildes pastores a quien el Señor les dijo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra
y buena voluntad. ¿La voluntad de quién? ¿Se acuerda que una vez hablamos de un temita que le llamamos por su buena voluntad? Buena voluntad de Dios. ¿Para quién? Para con nosotros, para con los hombres. Dice el profeta, ellos vieron la palabra de Dios y cuidaron de ella para verla manifestada, y allí mismo estaba. O sea, la razón que Dios envió, porque esa no fue una determinación de los ángeles que de pronto dijeron, bajemos a la tierra, entonemos, bueno, antes de bajar a la tierra, vamos a preparar este villancico, vamos a afinarlo, para que cuando nosotros lo cantemos, sea perfecta las voces. No, ellos vinieron por mandato de Dios. Pero ¿por qué? Escuche, y aquí está el meollo de esto. La razón es, según lo que dice el profeta, es porque la palabra, ¿quién es la palabra? Jesucristo. La palabra, ellos vieron la palabra de Dios y cuidaron de ella para verla manifestada. Jesús no era otra cosa sino la palabra de Dios hecha carne. Ante el nacimiento de la palabra en la tierra, Dios quiso celebrarlo de una manera especial ante un grupo. Escúcheme, ante un grupo de gente que eran dignos. Si no hubieran sido dignos, Dios nunca les hubiera mandado a ellos darles un concierto especial con el primer villancico. Y de allí mismo estaba. Ahora, por eso los ángeles tenían un gran motivo para cantar aquel primer villancico. No solamente era el nacimiento de un bebé, sino que era el nacimiento de la palabra hecha carne. Una vez que los pastores tuvieron la revelación de quién era aquel bebé en el pesebre, entonces ya no eran solo, entonces ya no eran solo los ángeles cantando, sino también los pastores. Usted dice, ¿dónde dice eso la Biblia? El profeta de Dios lo dice. ¿Por qué tuvo que ser a pastor? Párrafo 85. Entonces, después que lo habían adorado a él y se habían dado cuenta que el mensaje que ellos habían estado predicando fue vindicado, ahí ellos estaban alabando a Dios con el mensaje más increíble de un ángel. Ahora comparen eso con el día de hoy, hermano. Aquí está la cosa, aquí es donde yo quiero terminar. El asunto no es solamente hablar de aquello que pasó allá, que es glorioso y maravilloso, y ahí es donde las denominaciones, comenzando con la Iglesia Católica, se han quedado. Por eso el profeta nos dijo en la deidad de Jesucristo, ya no es Cristo en el pesebre, dijo, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso hace la gran diferencia. Nosotros tenemos que saber qué lo que es ese villancico. No, hermano, porque yo estaría desanimado en esta mañana solamente de leer la Biblia y saber. Es como cuando usted sabe de alguien que fue a ver a un concierto de un artista cristiano y dice, ay, qué cosa, qué ganas de haber ido yo también, se enteró extemporáneamente. Cualquier persona hoy en día estaría desanimada de saber que los ángeles solamente fueron a cantarle a aquellos pastores. Pero ¿qué del día de hoy? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué papel juega la novia de Jesucristo en esta mañana? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Cuáles son los beneficios de que en una ocasión, en algún lugar, haya sido cantado el primer villancico? Dice ahora, comparen eso con el día de hoy. Eso quiere decir que el profeta está sacando a Cristo de la historia, está sacando a los pastores de la historia, está sacando al villancico de la historia para traerlo al día de hoy, al 21 de diciembre del año 2014. Solo deténgase un momento para pensar. Hombres allá adorando a Dios y alabándolo a Él por lo que ellos habían visto y lo que ellos habían oído, lo que ellos sabían que era la verdad, con el mensaje que era increíble para la mente intelectual. Era contrario a todo pensamiento eclesiástico, hermano. Cuando a medida que yo estoy leyendo estas cosas, yo ya no estoy pensando en hace 2000 años, estoy pensando en el día presente.
que era increíble para la mente intelectual, era contrario a todo pensamiento eclesiástico y sin embargo era la verdad. Y luego dice el profeta, es la verdad. O sea, sigue siendo la verdad. Y aún en la eternidad seguirá siendo la verdad. Ellos lo creyeron. Y ahora, ¿cuán necia puede ser la sabiduría del hombre? Diciendo entonces que un coro de ángeles les cantó a ellos el primer villancico de Navidad. ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? Que un pastor que no podía escribir su nombre, oliendo como un corral de ovejas y caminando por la calle gritando: gloria a Dios en las alturas. ¿Que esto no fue parte del villancico? Pero ahora, ya no eran los ángeles, ahora eran los pastores. Hermano, voy a terminar con esto. Eso quiere decir que aquellos pastores se aprendieron de memoria aquel villancico que habían escuchado de los ángeles para después ellos repetirlo. Gloria a Dios en las alturas. Nosotros sabemos que Él está en la tierra. Por eso, mire, así como hubo un primer villancico allá para anunciar que la palabra había nacido, hoy en día tendría que haber un canto en la novia para anunciar que la palabra restaurada ha nacido. Le vuelvo a repetir. Hoy en día debería de haber un villancico, lo voy a decir de esta manera. Hoy en día debería de haber un villancico en la novia para cantar, para decir que la palabra restaurada ha nacido. Hace 2000 años, el primer villancico fue cantado por un grupo de ángeles. En este tiempo, no ha venido quizá exactamente a través de un canto, pero ha venido a través de un sonido de la trompeta. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, y si los pastores hace 2000 años estaban repitiendo aquel villancico, hoy en día se requiere a los predicadores de este último tiempo repetir lo que está diciendo el sonido de la trompeta. Por eso, así como hubo un primer villancico allá para anunciar que la palabra había nacido, que la palabra se había hecho carne, hoy en día será el nacimiento de la palabra revelada o restaurada para preparar una novia a Jesucristo. Por eso, ¿no es sorprendente que el mensajero tuvo que haber sido llevado en la víspera de Navidad? Se lo vuelvo a repetir. Por eso no es sorprendente que el mensajero tuvo que ser llevado en la víspera de Navidad. Bueno, dice, pues el Señor, ¿de qué está hablando? ¿Cuándo es Navidad? 25 de diciembre. ¿Cuándo es la víspera de Navidad? 24 de diciembre. ¿Cuándo partió el mensajero? Para que nos entendamos. El 24 de diciembre a las 4:15 de la tarde. Mire, ¿alguien me puede ayudar qué día era de la semana? Era un viernes. El viernes 24 de diciembre de 1965, el Señor
se lleva a su siervo. Quizá yo le diga la hora mal, pero fue a las 4, quizá 13 de la tarde. Yo me puedo equivocar con los minutos, me puedo equivocar porque eso no lo traigo en las notas. Pero sabía una cosa, que en Israel, esta hora, en Amarillo, Texas, en Israel, ya era sábado. ¿Sabe usted de eso? ¿Por qué sábado? Porque en Israel el sábado es el día de reposo. Y Dios tenía que llevarse a su siervo en víspera Navidad, cuando en Israel ya era el día de reposo. ¿Cuántos saben que en Israel el día de reposo comienza el viernes a las 6 de la tarde? De viernes a las 6 de la tarde a sábado a las 6 de la tarde es el día de reposo. Entonces, en Israel, aquí ya era sábado, el día de reposo. Ahora, usted dice, ¿por qué está diciendo esto? Termino. El Señor se lo pudiera haber llevado en cualquier otra fecha, pero tenía que ser así. Tenía que ser así. Porque así como vimos lo de Betlehem, el pan de Dios, cada una de las cosas que, y mire, hay tantos tipos aún en la vida del hermano Branham. Por eso a mí se me hace una soberana tontería el hecho que hoy en día la gente que quiere refutar el mensaje o al mensajero no saben de lo que están hablando. ¿Por qué? Ellos dicen que hay como 3 fechas del nacimiento del hermano Branham. Yo me quedo con la que él dijo. 6 de abril de 1909. En ese día, el 6 de abril, mientras el profeta estaba naciendo en el occidente, los judíos en Israel estaban por celebrar la fiesta de la Pascua. Cayó exactamente en la misma fecha. Y bueno, lo curioso, no lo curioso, sino lo sorprendente de esto es que los judíos en cada fiesta de la Pascua ponen una mesa y en la cabecera de la mesa ponen una silla vacante, vacía. Y cuando uno les pregunta, bueno, ¿por qué dejan esa silla vacía? Dicen, porque nosotros sabemos que va a ser un día de la Pascua cuando nuestro Elías escuche, cuando nuestro Elías va a regresar y vamos a compartir con él la Pascua. Y si uno les pregunta, ¿y en qué se basan ustedes? Dicen, es que nuestro profeta Malaquías dijo eso. Ellos tienen tanto derecho a la escritura como nosotros. Pero ¿sabe una cosa? El profeta de Dios él falleció el día de reposo. Hay mucha gente que especula, y yo digo de muy mala fe, que por qué no lo sepultaron a los siguientes 3 días. El funeral fue el día 29 de diciembre, ¿por qué lo sepultaron hasta abril? Mire, yo una cosa, de eso sí tengo la certeza, porque yo conozco lo suficiente al hermano Branham. Yo no creo que él haya tenido conocimiento que el día de su nacimiento empataba con la fiesta judía de la Pascua. No creo que él lo haya sabido. Usted dice no, porque un profeta no sabe todas las cosas. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué lo sepultaron en abril? Hay gente que dice, es que estaba esperando que resucitara, y yo no me avergüenzo. Si yo hubiera vivido en 1965, yo estaría esperando la misma cosa. Yo no sé usted, yo estoy hablando por mí. Si no es que estaba esperando esto, por eso lo dejaron 3 días. Bueno, el 29 fue el servicio funeral, ¿por qué lo dejaron 3 meses más? La respuesta que siempre dio el hermano Peregrini, que dio la familia, dijeron, es que la hermana Meda quedó muy mal del accidente y estaban esperando que ella recuperara la noción de las cosas para que ella decidiera si él se iba a sepultar en Tucson o en Jeffersonville.
¿por qué decidieron ese día de abril? Mire, hoy en día la revelación se ha abierto más. Hoy nosotros, la historia es la misma, yo me estoy refiriendo a la revelación. Yo no creo que ellos hayan escogido esa fecha para hacerla coincidir con la Pascua. No. Todo, su vida y ministerio, fueron encuadrando perfectamente con las Escrituras. Por eso, hermano, hoy en día ha venido la trompeta de Dios, tocada por un ángel, para traernos el más grande villancico que la novia de Jesucristo está escuchando hoy, no en un día en especial, sino que hemos estado escuchando por todos estos años. Que escuche y no se vaya a escandalizar con esto termino. Que el nacimiento de la palabra revelada fue, no estoy diciendo que William Branham es palabra revelada, yo me estoy refiriendo al mensaje que él trajo. Si los ángeles dijeron en la ciudad de David, nosotros qué pudiéramos decir hoy en día, en Jeffersonville, Indiana, donde la palabra revelada fue traída. No se escandalice por eso. Si los ángeles no se escandalizaron por decir los pastores en la ciudad de David, ¿cuál era la ciudad de David? En Belén. ¿Por qué yo tendría que escandalizarme? Decir que hoy en día la palabra revelada, que es lo que a nosotros nos concierne, al menos a mí me concierne, creo que a usted debe concernirle, es la palabra revelada, nació en Jeffersonville, Indiana. No nació en Roma, ni en la Ciudad de México, ni en Washington, D.C. Nació, ¿dónde? En Jeffersonville, Indiana. Por eso, allá fue el primer villancico. Hoy en día, por eso nosotros no celebramos exactamente el día específicamente, pero yo creo que sí deberíamos de celebrar siempre el que Dios haya enviado su palabra revelada. A eso nos debemos estar aquí. Si no, usted estaría en la Iglesia Católica con los testigos de Jehová, con los mormones y póngale todos los nombres que quieran. A eso nos debemos estar aquí. Porque hemos escuchado no el cántico de ángeles, sino el cántico de un ángel. El mensaje de la hora. Para mí, ese es el más hermoso villancico que un creyente alguna vez pudo haber escuchado. Por eso el profeta, él habló de allá y de allá y de allá, pero también lo trajo a hoy. Y si él lo trajo, ¿cómo lo tenemos que entender entonces? ¿No es hermoso el primer villancico? Pero también es hermoso este villancico. Póngase de pie, Señor. Te agradezco, Dios, Padre, por tu palabra revelada, la cual, oh Dios, es tan correcta, Señor. Padre, y ya nos trae, Señor Jesús, al día presente, Señor. La mayoría de los predicadores, sin duda alguna, a partir del martes, del miércoles, el jueves, Señor, estarán predicando, solamente apuntando a la gente al pesebre, Señor. Pero Padre, como dijo tu santo profeta, tú ya no estás en el pesebre, Señor. No tenemos por qué buscarte ahí, Señor. Tú no estás en el pesebre, tú estás en nosotros, Cristo, la esperanza de gloria. Esa fue la escritura que tan hermosamente tu siervo colocó allí, Señor Jesús. Padre, así que en esta noche, Señor, no solamente lo acabamos de leer de tu siervo, no solamente los ángeles cantaron el villancico, sino después los pastores, Señor. Nosotros en este día, no solamente tu ángel vino a cantar ese villancico, pero también nosotros debemos de cantarlo, Señor. Debemos de repetir lo mismo, aquello, Dios, que tu siervo trajo, Señor Jesús. Padre, a ti te damos la honra y la gloria y la alabanza, porque solamente tú la mereces, Señor Jesús. Permite que este pensamiento de tu palabra se quede en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ponemos un cantito, hermanos.